Hola, soy Raquel y hoy les traigo una reseña. Pero no es una reseña de un libro, sino de un cómic, y tampoco es de un cómic en formato normal, sino que es un webcómic. Ya he hablado de webcómics aquí en mi canal, de hecho hay un video en el que les recomiendo varios de estos, incluyendo el que voy a reseñar en este momento, para que si quieren ir a verlo les dejaré el link. A mí me gusta mucho leer en este tipo de formato porque, para empezar, es gratis, lo cual es una gran ventaja, y para seguir, por lo general son historias muy buenas y es muy interesante ver cómo va progresando el artista o los artistas de este cómic y cómo la historia va progresando. Sin embargo, tiene algunas desventajas, que principalmente son el hecho de que muchas veces no están terminados, entonces tienes que esperar a que vaya saliendo tira por tira, y eso puede a veces ser un poco desesperante, sobre todo si se queda interesante la tira anterior, o que a veces hacen pausas demasiado largas porque pues a veces lo necesitan, o en ocasiones me ha pasado que de plano dejan de publicarse este cómic y entonces se queda incompleta la historia. Sin embargo, el que voy a reseñar hoy es un webcómic que, además de ser muy constante, es en este momento mi favorito, el que más disfruto leer, y es un webcómic cuya historia es sumamente fascinante. El webcómic del que les estoy hablando es Namesake y está escrito por Megan e Isa. No recuerdo sus nombres completos, entonces los tengo anotados. Megan Levy-Heaton y Isabel Melanson. La historia de este webcómic comienza con las hermanas Crew, que son Emma y Elaine, que van a una biblioteca un día junto con un amigo de ellas, y por alguna razón esta Emma es absorbida por los libros y es transportada al mundo de Oz. Resulta que los cuentos, la mayoría de los cuentos en realidad son como otras dimensiones que conviven en un gran universo y que no solamente son reales, sino que además a lo largo de los años existe algo llamado los Namesake, que es como los tocayos o las personas que se llaman de igual manera, que son transportadas a la historia y que se vuelven las heroínas de esta historia y van volviendo como a contar la historia o a resolver problemas que surgen en estas dimensiones, para así mantener un equilibrio en la magia. Y entonces tenemos que las Wendy's se van a Nunca Jamás, que las Alicias se ven transportadas a el País de las Maravillas, y las Dorothys a Oz. Pero espera, Emma no se llama Dorothy, se llama Emma. Entonces, ¿por qué es que fue transportada a Oz? Precisamente eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta historia. Y también, a su vez, Elaine va a descubrir que ella tiene cierto poder mágico extraño que la convierte en una escritora. Como digo, no solamente existen estos namesakes que son transportados a la historia, sino que a lo largo del tiempo siempre han sido ayudados por los escritores. Entonces, pues la primera Alicia tenía a Lewis Carroll, así como la primera Dorothy tenía a Frank L. Baum. Entonces, este concepto a mí, para empezar, me parece sumamente interesante, pero a lo largo de la historia vemos incorporados muchas otras referencias a distintos libros, principalmente a estos libros de El Mundo de Oz, y también un poco a Alicia en el País de las Maravillas, pero hace referencia a un montón de historias, de cuentos de hadas sobre todo, o cuentos infantiles. Y después, a lo largo de la historia, también van apareciendo otros personajes muy interesantes, entre ellos el brujo y, bueno, el hechicero y la bruja de Malvados del Oeste y del Este, respectivamente, que son dos hermanos que son fabulosos, así como toda la guilda de escritores y la organización Calliope, que es la organización de los Namesakes. Como digo, es una historia que a mí me encanta porque es muy interesante y cada vez me voy enterando de cosas más y más interesantes. Se ha ido construyendo una historia que incluso es mucho mejor que muchos libros de fantasía que he leído, entonces realmente no sé cómo vaya a terminar. Como digo, sigue avanzando la historia, sigue continuando y es bastante constante, pero aún así tener 3 tiras a la semana es demasiado poco de pronto. Aún así la recomiendo muchísimo, les recomiendo que vayan y lo lean. Abajo les voy a leer el link. Como digo, es gratis y les toma un par de horas leer hasta donde va la historia y vale muchísimo la pena seguirlo. Eso es todo por el video de hoy, es un poco corto, pero quería compartirles porque últimamente
Como digo, es el webcomic que más he disfrutado, el que más me ha gustado, y quería también hacer una reseña. Déjenme en los comentarios sus recomendaciones de webcomics si es que leen, y si no, pues déjenme lo que quieran. Yo los veré en el siguiente video. Que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.